recogiendo una frase que solía decir un amigo mío, gremialista y peronista, buena persona. Ya no está entre nosotros y se volvería loco de ver las cosas que hacen precisamente la gente de su propio palo. Pero él decía, mira, a veces ¿sabés qué hacen? Agitan sábanas para que veamos fantasmas. Era una forma de graficar esto de te meten miedo. El escenario de tercios que dejó las PASO, no hace nada que pasó esto, puso muy nervioso a los miembros de la coalición gobernante y en particular a Sergio Massa y a Cristina Kirchner. Aún en silencio anda ella, ni habla de todas estas cosas que van sucediendo. Es como que tampoco tenemos una vicepresidente, ¿no? Bueno, pero instruyendo, sí, obviamente a sus acólitos a agitar las sábanas, esas que esta vez con alguna promesa de salpicadura en rojo, ¿no? En rojo digo porque hablan de sangre. La desembosada arremetida de algunos de los principales dirigentes del kirchnerismo por sembrar el camino hacia las PASO del domingo último con la semilla del miedo, bueno, miren lo que pasó. Ha tenido un resultado inesperado para quienes hacen de la violencia verbal su culto político. La verdad no es la política que queremos. Pero bueno, lejos de amedrentarse, la amplia mayoría de los electores le ha dado la espalda a quienes pregonan el terror, el temor, el caos. Es más que importante, porción de la ciudadanía demostró a aquellos representantes de la coalición gobernante que en ciertos casos agitar las sábanas para que veamos fantasmas, bueno, ya es un método demasiado conocido y la verdad no causa ningún efecto en la sociedad. A las pruebas de los resultados de las PASO me remito, ¿no? Y yo pregunto si depondrán los cultores del odio las armas en el camino a las elecciones generales de octubre. Yo creo que es difícil que eso pase. Por otra parte, Milei también se enganchó con parecidos argumentos, abriendo una nueva grieta. El peronismo en sus distintas versiones nunca supo asimilar la derrota, y esa es la realidad. Y como le gusta decir a la vicepresidenta Cristina Kirchner, siempre ha ido y aspira a ir por todo. Y en eso están, aún en estos manotones de ahogados. Valga un ejemplo concreto de ese malsano afán por redoblar las más peligrosas apuestas. No habían pasado 24 horas del cierre de los comicios del domingo 13, cuando se le oyó presagiar al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que si lo que la oposición dice es lo que va a hacer, esto solo se cierra con represión. Van a tener muertos, van a tener sangre, dijo la morsa que estamos viendo en pantalla. Bueno, la frase a todas luces destituyente, ¿no? No es nueva en boca de este impresentable funcionario, que además es de dudosa moral. Remite a la que había pronunciado en términos similares en abril último, cuando los comicios asomaban todavía como lejanos. Y no fue el único en alistar tempranamente las habituales fuerzas de choques de la que se vale el gobierno para intentar llevar agua para su molino. Daniel Menéndez, el que está de los dos lados del mostrador, el de barrio de pie, pero también funcionario del Ministerio de Bienestar Social que reparte planes, o sea, lo vemos en pantalla. Este se reparte sus propios planes. Estos son los que se enriquecen a costilla de los pobres, a los que arrían hacia abajo, hacia el barranco en realidad. Él había dicho, antes de las PASO,
que en un eventual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que no dudaría ni una semana si lo que pretendía era avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y lo está diciendo alguien que no laburó nunca en su vida, que maneja gente que tampoco laburó nunca en su vida, 2, 3 generaciones, sin haber conocido lo que significa la dignidad del trabajo. Y a esa nefasta lista de augurios macabros y amenazas explícitas se sumó nada más ni nada menos que Gregorio Dalbón, el abogado de la presidenta del Senado, con su "si Cristina va presa, correrán ríos de sangre". ¿Te parece esto en boca de un jurista? Es el mismo que defendió, sin argumentos jurídicos, precisamente a la expresidente, en todas las causas que tenía en la justicia, precisamente cuando era presidente de la Nación. Qué nivel, ¿no? Y bueno, el hoy ex precandidato a presidente Juan Grabois, con su que venga que le vamos a pelear. Y en 1 año y medio se van en helicóptero. ¿Esta es la forma de hacer política? Si ya resultan desmadradas estas frases en boca de algunos representantes de segunda y tercera línea del oficialismo, constituyen expresiones peligrosísimas las de 2 dirigentes que siguen en carrera hacia octubre. Me refiero al caso de Axel Kicillof y Sergio Massa, candidatos ambos, como sabemos todos, a la reelección en la gobernación bonaerense y a la presidencia de la Nación, respectivamente. Miren, mientras Kicillof sostuvo que la derecha está dispuesta a asesinar gente, Massa vinculó de manera irresponsable a Rodríguez Larreta con el suicidio del doctor René Favaloro. Esas son las técnicas para poder hacer campaña, para que te demos tu voto. Mira, tildó a Patricia Bullrich, entre otras cosas, de montonera. Bueno, también lo hizo Milei, acordémonos, ¿no? Y no obstante haber hecho la candidata opositora una autocrítica pública en más de una oportunidad sobre su paso por la juventud peronista en los años 70. Yo conocí a Patricia Bullrich en los años 83, justamente en el advenimiento, 82, 83, en el advenimiento de la democracia, cuando todos los que se habían repatriado andaban dando vuelta tratando de conseguir su voto. La conocí en el diario El Federal, que yo dirigía en aquel entonces. Bueno, no me parece, no es, no era del grupo de montoneros sangrientos, asesinos y demás, sino su ideología, como tantos otros, ¿no? Pero que de pronto después se dieron cuenta que el peronismo ya no era peronismo y que todo estaba destruyéndose o autodestruyéndose. Y entonces, además acusó Massa falsamente a Juntos por el Cambio de planificar el desguace del PAMI, cuando solo se ha hablado de poner fin a la corrupción de ese organismo, uno de los que tiene mayor presupuesto en la República Argentina y como en tantas otras dependencias públicas también usufructuadas por los amigos del poder en su exclusivo beneficio privado. Todos integrantes de la cámpora, todos kirchneristas. Todos, ¿dónde están? Ahí, al frente, donde hay guita, donde se manejan caja, en la ANSES, en el PAMI, en Aerolíneas, en todos esos lugares, allí están ellos. Bueno, no hay escenario en el que el kirchnerismo más cerril se prive de hacer gala de violencia, ¿no? Ya había ocurrido a principios del corriente mes en el Congreso. No sé si ustedes recuerdan, pero en una de las reuniones de la Comisión de Juicio Político, en la que un oficialismo perezoso para sancionar leyes que son claves para el país, para ustedes, para mí, para nosotros, para los ciudadanos,
Bueno, gasta su tiempo en promover un tan absurdo como improcedente juicio, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo porque le interesa a la vicepresidente que está comprometida en causas que son graves, como la causa UTESUR, los sauces, que también involucran a sus hijos, a Florencia y a Máximo, más que nada a Florencia, que no tiene fueros. Pero además, en la honorable Cámara de Diputados, como se le suele decir, que ha perdido su honorabilidad a la vuelta de la esquina, a voz en cuello durante un debate, el impresentable diputado kirchnerista Rodolfo Tailade invitó a pelear al legislador de Juntos por el Cambio, Francisco Monti. Dice, no me durás ni un minuto. Así lo amenazó. Y a eso se le llama honorable Cámara. Y a eso se le llama el honorable diputado de la Nación. Miren, la desmesura en los términos que profiere el kirchnerismo es directamente proporcional a su temor a perder el dominio del nefasto sistema corporativo que ha logrado llevar a niveles ya estratosféricos y ya además estrafalarios, diría yo. Empresarios amigos del poder, estos que históricamente fueron subsidiados, bueno, ayer cabe aclarar, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos del empresario Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, arrepentido que quería hacer caer la causa Cuadernos, asegurando que había actuado bajo coacción. Bueno, de hecho el tribunal le dijo, no, señor, usted ya declaró, usted ya dijo, usted es culpable. Él mismo había dicho cómo organizaban entre todas las empresas prebendarias, junto con Debido, las cometas que iban a parar en definitiva a la Casa Rosada o allá, ¿no? A su lugar en el mundo, el de la señora vicepresidente de la Nación. Bueno, los medios de prensa también, cooptados con suculentas pautas publicitarias y prebendas de todo tipo, como para decir gansadas como las que dice, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, habiendo mancillado su propia dignidad profesional que otrora, allá lejos y en el tiempo, habría tenido. O el otro, Roberto Navarro, creo que se llama, que es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Y qué hablar de los sindicatos parásitos que hace tiempo trocaron la defensa de los intereses políticos partidarios por la de sus usos personales y dejando de lado precisamente a todos sus representados? Y bueno, y de última nos quedan también los señores feudales que se hicieron fuerte consolidando la miseria de pueblos cautivos del empleo estatal en provincias pobres de una Argentina rica. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que gobierna hoy día y en algunos casos desde hace décadas algunas provincias argentinas. Bueno, estos son los principales interesados en militar lo que se ha dado en llamar golpismo anticipado. Ellos lo dicen, ellos lo producen. Saqueos y vandalismos en las últimas horas fogoneados para generar caos y acusaciones cruzadas por la autoría de estos hechos que hoy mismo siguen dando vuelta por los medios, empresarios que tienen o comerciantes que tienen que defenderse a los escopetazos. Digo, es la ley de la selva, se ha perdido todo respeto y todo respeto por la ley y por la autoridad. Miren, lejos del progresismo del que alardean, el gobierno y sus acólitos hacen gala de un conservadurismo escabroso, de una lógica nepotista a la que han investido de política de Estado para que vos le sigas creyendo mientras estás hundido en la plena pobreza. Te lo digo, amigo, porque el plan que te dan a vos no te alcanza.
Y a ellos, gracias a eso, siempre les sobra, y mucho. Echar mano del miedo no les ha rendido al oficialismo en las últimas PASO. Se trata de un recurso agotado como estrategia de cooptación de una sociedad mayoritariamente que ha dicho basta a los abusos del poder y a la falta de soluciones. Miren, es claro esto. El escaso 27% obtenido por Massa y Grabois, juntos, demuestra que más del 70% de los argentinos que sufragaron dijeron basta la corrupción e ineptitud, a lo que debemos sumar inclusive el ausentismo y votos en blanco que mostraron de alguna manera la dimensión que tiene ese universo de desencantados que faltaron o eligieron o no eligieron a nadie. Bueno, pero también nadie tiene el sillón de Rivadavia asegurado, Hoy está vaciado de poder, un poder que pareciera el kirchnerismo está perdiendo para siempre. Estamos en campaña, amigos, y los discursos serán cada vez más virulentos. Entre los tres candidatos que hasta ahora, salvo los que queremos oír y ya sabemos, no nos explican cómo salir de este pantano con propuestas razonables, y los eslóganes y los relatos eufóricos no aportan absolutamente nada. 3 puntos separan al primero del último, 2 entre Milei y Bullrich, 1 entre Bullrich y Massa. Nadie tiene el sillón de Rivadavia asegurado, absolutamente nadie. Pero precisamente hay sectores que por esa misma razón, y le dejo a ustedes el derecho de pensar de qué sector se puede tratar, que están generando esta especie de caos aumentado, potenciado, que nació en estos últimos días en el conurbano bonaerense, pero también hubo algo en Mendoza, algo en Córdoba, algo en Neuquén, aunque en menor escala. La vocera presidencial, lo vamos a contar más in extenso en el segundo bloque, dice que el culpable de todo esto es Milei, que mandó a fogonear la cuestión. Claro, miren, cuando no tienen cómo justificar el lamentable desastre que han hecho en estos 4 de gobiernos, y qué hablar de los 20 últimos años de gobierno, de los cuales gobernaron 16 el kirchnerismo, entonces tratan de buscar la paja en el ojo ajeno, de buscar la culpabilidad en el otro. Yo no fui, es aquel. Por eso Cristina no habla, no se hace cargo de este desastre. Massa anda ahí peleando, tratando de ver, pasando la gorra por todos lados en un país que está lleno de riqueza y sin haber podido resolver al cabo de un año de hacerse cargo del Ministerio de Economía la situación económica del país. No solo que no la resolvió, empeoró todos los números. La devaluación de la moneda, el dólar en las nubes, ¿no? Obviamente. La inflación que en agosto va a estallar y que nos lleva ya casi a un nivel de 150% anual. Segundo país más inflacionario después de Venezuela del mundo. Una locura, una locura. No se hacen cargo. Y el presidente que dice que no se metía porque como él no es candidato prefería no hablar. Lo dijo hoy en Neuquén mientras inauguraba un par de casitas, como diciendo, estas son las 10.000, 50.000 obras, que dice, mienten, porque en la mentira a vos algo te queda. No nos queda a nosotros. Yo te invito a que pienses, a que evalúes de acá para atrás. Te dieron un plan, está bien. Lo merecías, porque si no te dan trabajo, mereces que el gobierno te asista. Pero te gusta estar asistido de por vida, te gusta que esa miseria que te dan mientras ellos se la llevan la grosa, te gusta que esa miseria siga para adelante, que tus hijos, que vos no tengan ninguna posibilidad, ninguna esperanza hacia el futuro. Yo creo que no.
yo creo que vos empezaste a pensar, y esta es la razón por la cual muchos votos de Milei también estuvieron allí en los sectores del conurbano bonaerense o en algunas provincias pobres de la República Argentina. ¿Sabés por qué? Porque los argentinos están hartos, están cansados de tanta mentira. Miren, tampoco nos gusta que agiten sábanas para que veamos fantasmas. Eso ya lo aprendimos. ¿Y saben qué? Solo resta esperar o preguntarse si van a mejorar su nivel de cara al futuro. Los estaremos escuchando. Nuestro voto no se regala más.